creo que la violencia tampoco se puede ver como violencia hacia la mujer. También hay violencia hacia el hombre, también hay violencia hacia los niños, también hay violencia hacia los ancianos. Entonces es violencia intrafamiliar a todo nivel. Lo que pasa es que pues en muchas ocasiones sí se ve más fuerte el tema hacia las mujeres pues creo que en este momento se está denunciando más ese tipo de cosas, pero ¿cuánto? El COVID-19 nos ha demostrado lo diminutos que somos, ya que este enemigo invisible no solo ha afectado la salud física, sino también mental. Pero, ¿ha sido el coronavirus el que ha presionado a ciertos comportamientos o ha quitado la máscara de lo más oscuro que puede tener un ser humano? En este caso, la violencia hacia las familias. Y es que según el análisis de nuestro invitado, el psicólogo Julián Felipe Arbeláez, la gente tiene una forma de ser y de comportarse sin importar los agentes externos. ¿Afecta o no el comportamiento de las personas este coronavirus? ¿Cómo evitar esta enfermedad familiar? ¿Cómo identificar qué hacer? Siga viendo la segunda parte de esta entrevista, Violencia Intrafamiliar. Explotar toda esta situación. Entonces yo creo que las cifras pues tienen algo de eso, pero también tienen otro factor y es que pues digamos que estamos en la era de la información, ¿cierto? Y de la comunicación. Entonces todas las tecnologías, bueno, el internet, el acceso que hay a las consultas por teléfono, a teleconsulta también que nosotros como psicólogos estamos haciendo en este momento. Hay muchas instituciones que están prestando voluntariado. Entonces ese es un factor que hace que esas estadísticas evidentemente se aumenten, pues porque antes las mujeres así quisieran no tenían dónde acudir. Hace muchos años las personas no tenían dónde acudir y lo otro también era el empoderamiento que la mujer tenía en esa época, que ha venido creciendo con el paso de los años. La mujer en algún momento estuvo también socialmente anulada, por decirlo así, por el mismo machismo y la sociedad que se encargó también de a veces hacerle creer a la mujer que no podía expresar ni podía manifestar lo que vivía o lo que sentía al interior de su hogar, que simplemente tenía que ser abnegada y guardar y callar. Entonces, de pronto, las mujeres hoy se sienten un poco más empoderadas y han encontrado esto como una herramienta para manifestarse y para denunciar a los hombres que son violentos. Creo que la violencia tampoco se puede ver como violencia hacia la mujer. También hay violencia hacia el hombre, también hay violencia hacia los niños, también hay violencia hacia los ancianos. Entonces es violencia intrafamiliar a todo nivel. Lo que pasa es que pues en muchas ocasiones sí se ve más fuerte el tema hacia las mujeres pues creo que en este momento se está denunciando más ese tipo de cosas. Pero ¿cuántos niños hay inocentes que no pueden hablar, que no pueden expresarse o no están en condiciones de hacerlo y también son violentados diariamente? ¿Se ha aumentado la violencia o en este momento simplemente hay más tiempo de denunciar? Pues Alex, pueden ser las dos cosas, porque se ha aumentado, porque el ser humano cada vez ha estado más degradado, por decirlo así, porque, porque cada vez se pierden más los valores, cada vez se pierden más los principios en los hogares, cada vez más tenemos niños que crecen como pequeños emperadores pues en la casa donde todo se les tiene que decir sí, donde casi que dominan y cada vez también hay mujeres que malinterpretan de pronto el tema del feminismo radical y se van ya a los extremos. Entonces, esto hace que tengamos una sociedad invertida en valores en muchos aspectos. Cada vez el hombre también de pronto cree que puede hacer lo que quiere, ¿cierto? Que puede hacer su vida y esto también es consecuencia del distanciamiento de Dios, de la pérdida de los valores. Las personas a veces no buscan ese apoyo espiritual, no, o no tienen quien les dé una guía.
en lo emocional también. Entonces yo creo que son muchos factores que hacen que sí sea más hoy en día la violencia, pero también que se denuncia más, lo que yo le decía ahora, que hay más medios a través de los cuales denunciar. Entonces pueden ser las dos cosas juntas. Porque yo sé que muchas personas que en este momento nos están viendo nos dirían, listo, ya hay una violencia, tengo un problema con mi esposo, tengo problemas con mis hijos, sumémosle los problemas económicos, el tema de no saber si nos van a sacar del trabajo. Listo, ahora, ¿qué hago? ¿Qué empiezo a hacer? ¿Cuál es la solución? Mire, todo tiene un orden y no es solución mágica, porque hay personas que ofrecen a veces soluciones mágicas frente a todo este tipo de situaciones y no existen. A mí me causa curiosidad y lo hablo constantemente con los pacientes, cuánto le dedican a su crecimiento, cuánto le dedican a la formación de su carácter, cuánto tiempo le dedicamos a ser mejores personas, a trabajar, por ejemplo, la paciencia, a trabajar la comunicación sana, a expresar lo que sentimos, cuánto tiempo le dedicamos a desarrollar la escucha, por ejemplo, la escucha activa, entendiendo que nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, las personas con las que convivimos, también tienen su sentir personal, también tienen su mundo, su vivencia y que también debemos ser sensibles a lo que ellos necesitan. Entonces, yo diría que eso sería como lo primero, entender que si nosotros estudiamos 5 años o más para ser profesionales, y hay personas que estudian toda una vida, o hay personas que para, así sea sin estudios, para volverse expertas en algo, necesitan de muchos años, de mucha dedicación, de muchas horas de trabajo, pues también para la formación de nuestro carácter, de nuestra humanidad como tal, necesitamos tiempo, necesitamos hábitos, necesitamos cambiar prioridades, necesitamos trabajar más en lo que verdaderamente importa y dedicarle más tiempo a esas cosas. Lo otro es que a veces yo encuentro que para actuar, primero hay que sanar, porque el proceso de sanación del ser humano, para llevarme a la acción, porque siempre por lo regular se habla de acciones, de actividades, ¿cierto? Entonces a mí me causa también curiosidad, al principio de esta pandemia, salió por medios pues que las personas para estar más tranquilas hicieran, entonces los llenaban de actividades, entonces hace ejercicio, lee libros, esto, lo otro, ¿cierto? Eh, no sé, cantidad de actividades, películas, cine, cosas en casa, toda una lista de actividades y actividades y actividades, pero yo creo que todo tiene un orden, entonces primero para tener resultados, para lograr, se debe hacer, y para hacer se debe trabajar en el ser. Y esto está muy acorde con el proceso de sanación. El proceso de sanación de un ser humano, primero está la sanación en los pensamientos, después en los sentimientos y después en la acción. Esa es la razón por la que muchas personas dicen, no, pero es que yo trato de hacer, pero ¿cómo lo hago? Yo trato de ser calmado, yo trato de ser paciente, yo trato de ser amoroso, pero no soy capaz, no lo logro y termino siendo muy conflictivo, termino siendo muy impulsivo, termino siendo eh, muy peleón, y por eso hay muchas situaciones difíciles en mi hogar. Entonces, ¿cómo trabajar todo esto? Pues sencillamente hay que invertirle más tiempo y no es una cosa de la noche a la mañana. Se necesita acompañamiento psicológico, si es del caso, se necesita escribir, se necesita hacer una especie como de diario y escribir todo lo que yo siento, lo que tengo en el corazón. Se necesita también vivir una vida espiritual, cada uno de acuerdo a sus creencias, pero se necesita también ese refugio espiritual, se necesita un acompañamiento de alguien, de un amigo o una persona idónea para hacerlo, si no es un psicólogo. Y entonces así yo voy trabajando en pulir ese carácter, en pulir lo que yo necesito, y trabajo en el ser para después, para sanando mis heridas emocionales, sanando mi pasado, mi autobiografía, entonces poder tener comportamientos distintos. Pero los comportamientos son una consecuencia de lo que hay en el corazón. Mire que todo está muy relacionado con lo que hablábamos al principio, que todo esto se está desatando, pues porque todos tenemos algo diferente en el corazón, entonces por eso es que cada quien lo vive de una manera diferente.
Es muy importante el acompañamiento profesional porque muchas veces las personas tienen la idea de que a veces consultar con un psicólogo es estar mal de la cabeza o tener ya, digamos, pues es mal visto para la sociedad. Entonces, lo primero que hay que entender es que el psicólogo lo deberíamos consultar todos preventivamente, porque se trata de hacer como esa higiene emocional, esa higiene psicológica también. Y trabajando todo esto, pues yo voy a tener resultados diferentes, pero las personas no pueden pretender que tengan resultados diferentes si no le dedican tiempo al ser. Entonces, por eso es tan importante. Bueno, Julián, también entonces yo lo diría que a manera de repaso, entonces, es decir, nosotros tenemos unos comportamientos muy acordes a todo lo que nos enseñaron en nuestra infancia, ¿sí? A todo lo que vivimos en nuestra infancia, esas heridas que tuvimos en la niñez y que se evidencian en un momento adulto. Es decir, ahorita Exacto. nos estamos comportando de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros padres. Y nuestros padres nos enseñaron que los problemas se solucionan impacientemente, con golpes y de una manera desesperada y con angustia, pues así nos vamos a comportar de adultos. Es decir, que en este solo tema nos está diciendo que los que tenemos hijos tenemos que tener mucho cuidado en el mensaje que les estamos enviando, porque eso es lo que van a vivir en el futuro. También nos dice usted que en sus consultas se ha evidenciado crisis de ansiedad con los pacientes, esa crisis como de desesperación y de angustia, es decir, que están reflejando que no se saben manejar los problemas, que hay ciertas personas, o más bien millones de personas, que no saben manejar los problemas. También nos dice usted que nosotros somos el reflejo de nuestro corazón, es decir, que con toda esta situación estamos reflejando lo que realmente tenemos adentro, ¿sí? Nos estamos quitando ese caparazón, nos estamos quitando esas máscaras. También nos está diciendo usted que hay muchas soluciones. No solamente tenemos hay una serie de líneas para denunciar. La línea a nivel nacional es la, no sé, creo que es la 155, bueno, por lo menos 155, sí. a nivel nacional. Bueno, pensé que solo era aquí en Bogotá. Y hay una serie de líneas para denunciar, pero no solamente para denunciar, sino para buscar ayuda. No es solamente denuncio a mi cónyuge, sino que también pido ayuda para mi cónyuge y pido ayuda para mí, ¿sí? Y usted también, lo que acaba de decir, nos está informando que tenemos primero que buscar unas soluciones espirituales, es decir, bueno, aquí ya empezamos a hablar de Dios, como otras personas pues lo puedan llamar, no sé, pues nosotros lo hablamos desde lo católico, desde Dios, empezar a buscar de Dios, empezar a buscar una ayuda psicológica, empiezo a leer de temas de psicología, ¿cierto? Pero esto también lo tengo que llevar de la mano de un profesional. Y que en últimas, pues también usted nos está diciendo que debemos de tener inteligencia emocional. No sé si usted nos quiere aportar algo, porque mucha gente se preguntará, algunos lo conocerán, otros no. Alguito ya de pronto como para cerrar la entrevista sobre este tema de inteligencia emocional, Julián. Pues la inteligencia emocional es muy importante y es una parte de la situación, ¿cierto? Es una parte de la solución o de la respuesta pues a todo esto, pero creo que más que la inteligencia emocional, el mensaje sería trabajar más en el interior del ser humano, porque nosotros tendemos a tener esas conductas hacia el externalismo. El externalismo es como esa necesidad de atribuirle a situaciones, personas, cosas, momentos de vida, etcétera, todo lo que nos pasa. Entonces, de cierta manera es como buscar responsables y eso es lo que está pasando en este momento. Muchas personas buscan responsables para evadir una responsabilidad, para evadir lo que les corresponde. Entonces, volvamos al internalismo. El internalismo es ese trabajar en nosotros, trabajar en nuestras emociones. Dentro de eso está la inteligencia emocional, trabajar en nuestro ser para poder desde ahí, desde una perspectiva diferente,
no culpar a los demás, ni culpar al coronavirus, ni culpar a la cuarentena, ni culpar a las situaciones, sino poder asumir afrontar esto de manera más responsable, más propia, y de esa manera pues poder trabajar también mis emociones. Y lo que le decía, esas emociones van a ser el resultado de ese trabajo, ese comportamiento se ve reflejado en unas mejores relaciones pues, interpersonales, familiares y a todo nivel, laborales también incluso, pero son consecuencia del trabajo que se hace y no Listo, es de la noche, ni digamos hay una respuesta pues como mágica para cambiar de un momento a otro. Listo, Julián. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué actividades podemos tener en nuestro diario vivir para evitar acumular, acumular, acumular y explotar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar todo ese estrés que se está Pues generando ahorita? yo creo que hay varias cosas. Lo primero es delimitar tiempos para todos, porque yo no puedo pretender que porque estoy con teletrabajo, entonces mi horario laboral va a ser hasta las 8 de la noche, etcétera. Debo ser muy autónomo y muy responsable con eso. Yo creo que esa lectura la hace cada uno también desde su misma perspectiva, y es algo que sucede antes incluso de la cuarentena. Yo me acuerdo de haber acompañado por ahí unas dos personitas que me decían, no, es que en el trabajo me dicen que yo soy indispensable y me tienen hasta aquí, estoy estresado, no sé si renunciar o qué hago, porque mi jefe todo el tiempo me carga de trabajo, me pone responsabilidades. Pero entonces esto está relacionado con la pérdida de la autonomía. Hay empleados o hay personas pues que como empleados no tienen criterio, no tienen autonomía y están incapacitados a veces para hacer valer sus derechos. Entonces les cuesta manifestarse, les cuesta hablar las cosas claramente, les cuesta establecerle límites a su jefe. Con todo respeto se le puede decir, porque estamos amparados también por el código de trabajo y por el contrato que cada uno tenga, pero la mayoría, la verdad es que ni lo conoce. Entonces eso por ese lado. Lo otro es que también a veces así no sea el jefe quien impone un horario laboral, es la misma persona, porque como ya no tiene cómo evadir la comunicación con su esposa, con sus hijos o tener otras actividades, porque ya no puede irse para un billar, porque ya no puede irse para un café o para un bar a tomarse unos tragos, o porque ya no puede irse para otro sitio, digamos, a pasar un tiempo extra mientras llega a la casa ya tarde. Entonces, lo que sucede es esto, que simplemente no se delimitan las funciones, las tareas, y entonces ese esposo o esa esposa va a decir, no, es que tengo demasiado trabajo, pero es una manera de excusarse también o de escudarse, de refugiarse para no tener esa confrontación con su familia, para no dedicar otros tiempos. Lo otro es el tiempo que le invertimos a las redes sociales, el tiempo que le invertimos a ver noticias, cómo empezamos el día, algo tan sencillo como eso. Yo empiezo el día desde la gratitud, empiezo el día con una oración, con una plegaria, empiezo el día escuchando una reflexión bonita que me aporte y que me ayude a tener un día más esperanzador en medio de las dificultades, o empiezo el día simplemente viendo noticias, empiezo el día sentándome en el computador a trabajar. ¿Cómo lo empiezo? También yo creo que todo eso hace parte de la construcción de los hábitos que todos debemos cambiar. Personas que quieran contarle un caso más particular, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Cuáles son sus redes sociales, su teléfono? Sí, Bueno, por lo menos dónde lo puedan ubicar y contactar para una cita ya personal. bueno, pues yo creo que me podrían contactar más fácil al celular por WhatsApp, y ahí coordinamos una teleconsulta, porque en este tiempo pues estoy trabajando a través de teleconsulta y en todo el país, o inclusive he atendido personitas que están en Estados Unidos o en otros países. Entonces sería que anoten el número, es 320-679-2996. 320-679-2996, Julián Arbeláez. Julián, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por su paciencia, No, de verdad, por toda con la mucho gusto. paciencia. Todo eso hace parte de la nueva normalidad que estamos viviendo. Para muchos de ustedes, duró solamente esta entrevista 30 minutos, 40 minutos, pero llevamos detrás de esto más de 2 horas o 3 horas porque tuvimos muchos inconvenientes técnicos. Pero estamos muy agradecidos, Julián, nos ha ayudado mucho todo este tema. Y bueno, ya la gente que lo quiera contactar, ya ahí están los teléfonos, los vamos a poner igual aquí
abajo en la descripción de este video. Esta cuarentena por la que estamos pasando nos ha puesto a prueba en todo como seres humanos, ya que aparte de salir triunfantes en nuestra salud física, también debemos salir exitosos a nivel mental. Y ahora que tenemos más tiempo en nuestras casas, debemos analizar cómo estamos por dentro. ¿Cuál es nuestra escala de valores? ¿Cuál es el trato acertado con nuestros seres queridos? ¿Cuál debe ser esa ayuda profesional? ¿Cómo debo crecer espiritualmente para que al final de esta pandemia no estemos tan vacíos y solos como están nuestras ciudades?